Todos los temas tienen puntos a favor y en contra. Escucha aquí todos los enfoques con una selecta nómina de panelistas. En Punto de Vista, dirige Andrés Molina. Bienvenidos a Punto de Vista. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Buenas tardes y bienvenidos. 5 de la tarde, 5 minutos. Esto es Punto de Vista, el programa de opinión de la Radio Vallenata. Como todos los días, les acompañamos desde esta hora y hasta las 6 de la tarde. Qué tremendo privilegio poder estar con los oyentes que nos escuchan a esta hora a través de la señal de los 740 AM, a quienes lo hacen a través de esa señal tradicional y en www.radioguatapuri.com, nuestra señal en internet viajando por Colombia y el mundo. Un abrazo especial para todas las personas que nos acompañan desde la zona corregimental, a la gente que está por allí en la serranía del Perijá, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Qué bueno poder estar con ustedes a través de los 740M de Radio Guatapuri. Muy bien, hemos tenido durante esta semana invitados especiales, debates interesantes en este recorrido, ya en lo que prácticamente es la recta final de este mes de febrero del año 2023. Y hoy, como todos los viernes es habitual, estamos con la visión, con el análisis, con el punto de vista de nuestro analista internacional, Cristian Cárdenas. A ustedes, gracias por acompañarnos. Y hoy, por supuesto, como lo había anunciado Cristian, vamos a escuchar una voz especial, una voz interesante a propósito de lo que está sucediendo, ya marcando un año entre Rusia y Ucrania. Cristian, saludo cordial, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, John Anthony, mil gracias por la introducción. Y sí, el día de hoy vamos a tener un programa especial dedicado enteramente a esta fecha especial que estamos viviendo el día de hoy. El primer aniversario luctuoso del inicio de la guerra de Ucrania. Hoy contaremos además con la participación de Ruslan Spirin, representante especial para América Latina y el Caribe, designado por la Cancillería de Ucrania, que desde Kiev, capital de este país que hoy conmemora este primer aniversario, nos concedió esta entrevista en exclusiva, siendo el único medio colombiano que lo tuvo en cuenta para hablarnos un poco desde esa perspectiva del gobierno ucraniano de todo lo que ha sido este conflicto. 5 de la tarde, 7 minutos, pues ya iremos rumbo, Cristian, a escuchar la voz de el experto, por supuesto, en esa materia y en ese tema. 5 de la tarde, 12 minutos, esto es Punto de Vista. Vamos a hacer una pausa y al regreso estaremos de regreso con Cristian, su invitado, con las voces de los especialistas en el plano internacional. Es momento de hacer una pausa en Punto de Vista. Continuamos con Punto de Vista, un espacio donde la opinión es noticia. Punto de Vista para debatir la actualidad nacional y regional a profundidad. En Colombia, 5 de la tarde con 17 minutos. Bueno, un año, Cristian, de la guerra entre Rusia y Ucrania, que parece ser no termina, pero se siguen anunciando apoyos para Ucrania y de esa manera poder seguir haciendo frente a la ofensiva de Rusia. Hoy usted se comprometió a tener un invitado de talla internacional y le cumple a la audiencia en este día. Sí, John Anthony, pero antes de dar paso a nuestro invitado, quiero que hagamos un recordatorio de lo que es esta fecha. Un día como hoy, 24 de febrero, en horas de la madrugada, la imagen de un soldado ucraniano que corría rápidamente a dar la voz de alarma ante el avance inminente de las fuerzas militares rusas
hacia su puesto de vigilancia fueron el preludio del inicio del mayor conflicto bélico de la historia del siglo XX, la invasión rusa de Ucrania. Lo que para muchos analistas era imposible que sucediera y catalogaban como alarmistas y conspiranoicos a los que alertaban de una inminente invasión a Ucrania, se materializó de la noche a la mañana, literalmente, cuando minutos antes del alba, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, apareció en la televisión de su país, sentado tras su escritorio, con un tono amenazante y su ya inexpresivo rostro, anunciando el inicio de lo que catalogó una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, cuyo gobierno, según sus palabras, busca erradicar a la cultura, idioma y pueblo ruso, amenazando la integridad de su país y todos sus habitantes, elevando a una nueva escala el conflicto ya existente entre ambas naciones desde el año 2014. Todos los medios de comunicación fueron saturados con las imágenes de miles de tropas que por aire y tierra entraban a Ucrania desde el norte, sur y este, superando las defensas de un ejército que parecía haberse sobrepasado por un avance militar que, a vista de todos, era imbatible. En horas se ubicaba la cuenta regresiva para la inminente caída del gobierno en cabeza de su presidente Volodymyr Zelensky, que días antes negaba cualquier posibilidad de una invasión a su país y calmaba los ánimos alarmistas de Occidente. Pero en ese momento veía con preocupación el futuro de Ucrania e incluso su propia vida, que para entonces parecía ser completamente incierto. Sin embargo, pasaban las horas e incluso los días, y la operación especial que se solucionaría rápidamente por la eficiencia del segundo mejor ejército del mundo, entre muchas comillas, y la rendición masiva del país, parecía estancarse ante la fiera resistencia ucraniana, que ante todo pronóstico plantó cara a las fuerzas militares rusas, retrasando sus avances y causando un sinnúmero de bajas, que rápidamente comenzó a calar la moral en ambos bandos, para bien y para mal. A la fecha se ha cumplido un año completo, 12 meses, 52 semanas, 365 días, más de 8.760 horas del inicio de esta invasión, que no superaría las 72 horas, en palabras del presidente de Bielorrusia, Lukashenko. En casi 300.000 se ubican las bajas entre ambos bandos, incluyendo civiles, víctimas de este sanguinario conflicto, que alcanza hoy su primer aniversario luctuoso. Es por ello que hoy, en nuestro programa Punto de Vista, junto a nuestro director Andrés Molina, analizamos de lleno esta guerra, comprendiendo su pasado, presente y futuro. Para ello, contamos con un invitado especial, que desde Kiev, capital de Ucrania, nos acompañó en exclusiva, el señor Ruslan Spirin, ex embajador de Ucrania en México y actual representante especial de la Cancillería ucraniana para América Latina y el Caribe. Así que les dejo esta primera parte de esta entrevista. Son las 5. Bueno, primero que nada, señor Ruslan, de nuevo, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para Radio Guatapurí. Para nosotros es bastante gratificante contar con su presencia y la presencia también pues de un representante del gobierno ucraniano. Quiero que iniciemos con los antecedentes de este conflicto, ya que pues muchas fuentes hablan del inicio de esta guerra en el año 2022 con la invasión de Rusia, pero conocemos perfectamente que este conflicto está abierto desde el año 2014 con lo que fue la invasión rusa de Crimea y el inicio de la guerra del Donbass. Señor Ruslan, me gustaría saber primero qué pasó en el gobierno ucraniano en ese 2014, por qué no tomaron acciones inmediatas para retomar el control territorial inmediatamente tras los movimientos separatistas. Bien, gracias por su interés, porque realmente es pues un tema para larga discusión. Primero hay que mencionar, un poco antes salimos de la historia, que con el colapso de la Unión Soviética,
Ucrania era tercera potencia nuclear mundial, pero decidimos aquel entonces deshacernos de todas las armas nucleares que aquel entonces tuvimos aquí en Ucrania. Nuestro gobierno, nuestra población. Eso fue decisión muy fuerte, muy clara y una muestra a todo el mundo que somos país pacífico, nación pacífica, que pretendemos vivir en paz y no queremos tener armas nucleares. Y con eso explicamos al mundo que pues estamos dispuestos de hacer negocio, comercio, lo que sea, menos la guerra, porque nuestro pueblo ha sufrido durante la Segunda Guerra Mundial contra los fascistas nazis y todo el territorio de Ucrania fue ocupado por los nazis. Al fin nosotros ya hemos recuperado nuestro territorio, expulsamos a los nazis y por cierto en la ONU, cuando fue fundada la ONU, Ucrania ganó su membresía aparte de Unión Soviética, aunque era también una república, uno de los países compuestos que tomaban parte de esa Unión Soviética. Así que Unión Soviética y Ucrania por toda su contribución a la victoria contra los nazis. Así que sabemos qué significa la guerra y hasta hoy en día los abuelos dicen que a sus nietos que sea lo que sea en el mundo menos la guerra. Es lo peor que existe porque nosotros sufrimos y sabemos que exactamente qué es esto. Perdiendo muchas vidas y creo que todas las familias en Ucrania tienen algún pariente muerto ahí aquel entonces. Así que la decisión era muy sólida, mostrando al mundo que nosotros convertimos en muy fuerte protector, defensor de no proliferación nuclear, dando un ejemplo a todo el mundo cómo uno debe actuar si tiene armas nucleares. No solamente declarar su interés de desarmamiento, sino simplemente tomar decisión y deshacerse de armas nucleares. Ya que quedamos sin defensa, firmamos un acuerdo aquel entonces, Memorándum de Budapest, así llamada en 1991, que fue firmado por miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, para asegurar la integridad territorial de Ucrania, nuestra soberanía e independencia. Y entre esos firmantes era Rusia, que se supone que debería defendernos contra cualquier amenaza, siendo un protector fuerte y sólido, como vecino o pariente, no sé qué. Y esa misma Rusia, como siempre, engañó a toda la comunidad internacional, y con sus mentiras anexó la península Crimea con sus soldados vestidos como los llamamos aquel entonces, hombrecitos verdes, sin insignias, sin bandera. Pues así llegaron con sus armas y anexaron. ¿Por qué tenían posibilidad de hacerlo? Pues porque aquel entonces tuvimos justamente el periodo de transformación principal de la sociedad de Ucrania, porque la tarea principal de política exterior de Ucrania era la anexión, era la conexión o integración a la Unión Europea. Y aquel entonces todo el país estaba trabajando para firmar un acuerdo de asociación que nos permitiría pues, aproximarnos con la Unión Europea. Y 5 años o más estamos trabajando con todos los miembros de la ONU y aquí para ajustar nuestra legislación y haciendo muchas reformas y todo. Y todo ya era listo para firmar este documento de asociación, cuando en algún día Putin llama a aquel entonces presidente Yanukovych diciendo que no tienes que hacer esto. Simplemente no quiero que Ucrania se aproxima a la Unión Europea, aunque toda la población de Ucrania sí lo quiere, y esto está en la Constitución de Ucrania. Pero eso fue un presidente, ¿cómo se llama? Régimen Tírter,
Putin ha puesto a él, pagando, haciendo lo que sea, y dando las órdenes qué hacer y no hacer. Y entonces, él no firmó este acuerdo de asociación con la Unión Europea. El día siguiente, los estudiantes ucranianos salieron a la calle con sus manifestaciones pacíficas explicando que, señores, no se puede hacer de esa manera. Somos los jóvenes, estamos viendo nuestro futuro en la democracia, en la civilización, y no pretendemos regresar a la órbita de influencia de un dictador, una dictadura policial. ¿Y qué sucedió aquel entonces? Si recuerdan, no sé ustedes, pues este presidente Yanukovych, refugiado, por cierto, ahora escondido en Rusia, él dio orden a matarlos, a los francotiradores, policías especiales, a matar. Y fueron matados más de 100 personas, 100 estudiantes en la calle central de la ciudad de Kiev. Pues matar a su propia gente, a sus jóvenes que estuvieran ahí, pues como si fuera la muestra, digamos, de democracia, manifestación pacífica y todo explicando sus intereses. Y él mató a nuestra gente, hasta ahora se llaman Centena Celestial. A esos jóvenes tenemos este memorial a ellos como héroes. Y entonces, con esta actuación, nuestra gente no puede quedarse atrás y aparte. Y el día siguiente salió a la calle toda la población de Ucrania contra este régimen que se permite matar a sus propios hijos. Y por eso Yanukovych huyó a Rusia con su dueño, Putin. Y justamente en ese periodo, ya que el presidente de cualquier país es también, ¿cómo se llama? Primera persona en el ejército, comandante principal, ¿sí? de ejército. Y él huyó. Y entonces, por estos un par de días, el ejército se quedó con su cabeza. Nadie podría dar las órdenes. Y entonces, porque ahí en la península Crimea también teníamos los batallones de defensa ucranianos, los soldados ahí, pero ellos no sabían qué exactamente hacer. ¿Cómo se puede disparar a nuestro amigo, nuestro vecino cuando vienen los soldados y cómo? Pues no sabemos qué hacer. Y luego esos soldados, hombrecitos verdes, ellos ocuparon el parlamento de Crimea porque tenía estatus de una república y por eso tenía su parlamento ahí. Y los obligaron bajo los fusiles de Kalashnikov tomar una ley con el pedido, pues así, hacia Putin para ser anexado a Rusia. Así que fue un espectáculo bajo los fusiles de Kalashnikov y así tomaron una decisión ilegítima e ilegal. Pues eso yo estoy respondiendo a su pregunta, cómo comenzó y por qué fue anexado esta península Crimea. Pero también no solamente península Crimea, pero algunas regiones de las provincias de Lugansk y Donetsk, de misma manera, usando los mercenarios, trayendo ahí sus tropas, su armamento, y de esa manera cambiando su constitución, pues diciendo que esos territorios se quedan anexados por Rusia. Pero el mundo entero, la comunidad internacional, no reconoce hasta ahora estos territorios como anexados a Rusia y están reconocidos como territorios temporalmente ocupados por Rusia. Señor representante especial, muchas gracias por la información de contexto, porque es importante conocer los antecedentes del conflicto. Pero entrando ya a lo que ocurrió hace un año,
el tema de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, ha sido la excusa que ha enarbolado Rusia para justificar la agresión a Ucrania. ¿Qué lectura hacen ustedes desde el pueblo ucraniano sobre si es válido o no y si Ucrania tiene la autonomía para ser parte de la OTAN? ¿Es esto un punto en el que Ucrania quiere insistir? Pues mira qué sucede. Primero, ya que saben que cuando teníamos un protector en el rostro de Rusia que debería protegerles contra amenazas, y ese protector se convierte en un enemigo agresor, pues necesitamos buscar a otros aliados que pueden defender a Ucrania y así ya que se queda sin armas nucleares. Y la única alianza que podría enfrentar a Rusia es la OTAN. Pues realmente una fuerza que puede contraponerse. Pero aún así, cualquier intención de un país rumbo a la Unión Europea o cualquier otra, no es la excusa para matar a esa gente y para cambiar por su propio interés las fronteras establecidas por la ONU internacionalmente reconocidas. Es simplemente excusa falsa y pretexto falso y mentira cínica. Digo, él puede usar cualquier pretexto, pero la tarea principal es anexar todos los territorios de Unión Soviética antiguos o de Imperio Ruso tal vez, pues, y por eso está usando todos los pretextos para engañar una vez más al mundo. Pues ahora sí estamos buscando membresía en la OTAN porque necesitamos la defensa y una cosa más, que la OTAN ahora está buscando la membresía de Ucrania, porque nosotros mostramos al mundo y a la OTAN que somos escudo que está protegiendo la democracia, la vida normal de la civilización contra estos bárbaros que pretenden ocupar a todos, conquistar a todas naciones, a todos los países. Eso lo han mencionado en muchas ocasiones los diplomatas, los diputados rusos, gente de poder, desde las pantallas de televisora, desde la tribuna de su parlamento, que pretenden, en primer lugar, conquistar países bálticos, luego Polonia, después matar todos en Alemania, llegar con sus tanques hasta Inglaterra. Fue declarado en varias ocasiones directamente en el público. Así que todo el mundo ahora ya entiende que la agresión rusa no es algo que les pasó de repente, es la tarea principal, digamos, o la vida, digamos, política o su estrategia principal de Rusia. Así que esta no es la excusa, pues estoy respondiendo a esa pregunta, que si queremos o no anexar con ser miembro de la OTAN. Así que causa y consecuencia. Putin ataca nuestros territorios, anexa nuestros territorios y nosotros buscamos defensa y protección en otro lugar, no al revés. Antes de conquistar la península Crimea no teníamos ni alguna aproximación con la OTAN. Así como escuchamos de la voz del señor representante, ya tenemos algo de contexto desde el punto de vista ucraniano, pero ¿cómo se vivió ese primer momento de la guerra? ¿Cómo ha manejado el gobierno ucraniano todas las ayudas que le han llegado? Ya lo veremos después del siguiente corte comercial. Seguimos en Punto de Vista. 5 de la tarde con 40 minutos, 5:40. ¿Cómo pasa el tiempo, Cristian? No solo aquí en Punto de Vista, sino el tiempo de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya un año, ¿no? Ya un año exactamente, sí, John Anthony. Desde aquella primera vez, usted publicaba hoy en su WhatsApp un estado donde se veía un soldado ucraniano. A la hora exacta, que pues son las 9:17 hora colombiana, 5:17 hora ucraniana, se comenzaban a salir las primeras imágenes de este vigilante, de este guardia fronterizo que, sin esperárselo, ve a una gran columna de vehículos rusos que se lanzan hacia su posición y él lo único que hace es correr para dar la voz de aviso.
Bueno, más de este invitado internacional. Claro que sí, John Anthony. Pasando entonces del contexto, pasamos a preguntarle sobre el presente, pero también cómo fue que inició, cómo se vivieron esas primeras horas, esos primeros momentos de guerra en Ucrania. Señor Ruslan, ese momento en el año 2022 que se venía viviendo desde diciembre de 2021, cuando comienzan esta serie de maniobras militares que catalogaron como ejercicios entre Bielorrusia y Rusia, en la cual Rusia movilizó casi un tercio de su ejército, el mundo se mostraba incrédulo ante la posible invasión. Sin embargo, el 24, cuando días antes se había declarado el reconocimiento por parte de Rusia a las repúblicas de Donetsk y Lugansk y la posterior declaración del inicio de esta operación especial, ¿cómo se vivieron esos momentos como pueblo ucraniano y también también dentro del gobierno? ¿Cómo se vivió ese 24 de febrero, esas primeras horas de invasión? Pues primeramente hay que recordar que 3 días antes de esa invasión a toda escala, Putin ha declarado al mundo que no pretende, no tiene en mente la invasión a Ucrania. No tiene interés a conquistar territorios de su país vecino. Eso fue otra declaración, otra mentira de Putin, que engañó una vez más a todo el mundo. Cuando él comenzó esta guerra a toda escala el día 24 de febrero, el año pasado, muchos en el mundo, muchos países y sus líderes tenían dudas al respecto de que Ucrania puede resistir al segundo ejército más grande del mundo. Ese ejército de Putin, de Rusia, es 30 veces más grande que el ejército ucraniano. Por eso Putin tenía su plan estratégico o no sé cuál para conquistar a Ucrania en 3 días. Él creía que eso fuera un paseo nada más para él. Y pues, mandó a todas sus tropas, que previamente, por cierto, fueron acumulados durante 1 año y medio en la frontera con Ucrania, pues haciendo ejercicios, movilizando, y cuando lo preguntaron en la ONU, en los encuentros bilaterales, por qué está provocando esa situación militar en la frontera con otro país, por qué, que él dice, no, pues estoy en mi territorio haciendo ejercicio, puede hacer ejercicio en cualquier parte de mi territorio, no pasa nada, no pretendo atacar a nadie. Eso una vez más. Así que estos soldados fueron preparados durante 1 año y medio, trayendo ahí los fronteras de Ucrania su táctica, sus hospitales móviles, muchas cosas que eran justamente necesarias para hacer una ofensiva rápida. Y este día trágico comenzó a las 5 en la madrugada, disparar con sus cohetes, y ahí todos entendemos que comenzó algo que no podríamos ni imaginar en nuestra vida. ¿Cómo es un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene armas nucleares, permite atacar a otro miembro de la ONU, pues rompiendo todos los principios básicos de la Carta de la ONU, que fue fundada justamente para establecer la paz y mantener la paz? Y Rusia está violando todos los principios como integridad territorial, soberanía, independencia de otro país, miembro de la OTAN. No, era algo raro, que simplemente no podría existir tal cosa. Y además, siempre Rusia fue declarado a Ucrania como sus hermanos, como somos vecinos, integrados uno a otro, apoyando uno a otro. Y durante la Segunda Guerra Mundial luchamos juntos contra los ocupantes nazis, y ahora Ucrania se quedó en la situación cuando debe defenderse contra los ocupantes rusos. Era algo imposible de creer.
Pero si sucedió, a Putin no le importa ni vida de su propia gente, ni menos de Ucrania, porque no cree que existe tal nación como Ucrania, ni tal país como Ucrania. Pues ya también usa sus pretextos falsos diciendo que en su discurso, por cierto, hace 2 días ha dicho que Ucrania no existe como tal. En el siglo XVI el Occidente comenzó a planear algo contra Rusia y por eso creó a Ucrania como una entidad. Entonces, algunas cosas absurdas, y ni recuerda la historia que hace más o menos 1500 años, más que 1500 años, fue fundada la capital de Ucrania, la ciudad de Kiev. Esto fue aquel entonces una entidad muy importante, imperio invencible, que se llamaba Rusia de Kiev o Rus Kievita. Pues aquel entonces no existía tal cosa como ni Rusia ni Moscú. Kiev tiene 1500 años y más, Moscú 800 y pico. 2 veces es más antiguo Kiev. Kiev se considera hasta en Rusia la madre de las ciudades rusas. Hoy en día todos sabemos que Moscú fue fundada por el gran conde de Kiev. Así que, ¿quién existe y quién no existe? Y por cierto, hace 400 años no existía tan un país como Rusia. Había una Moscovia y otros tribus separados, Morsha, Mordvan, varias tribus. No existía ni idioma rusa, ni nada, ni entidad como país. Cuando Rusia en sus pretextos usa tan sentencia que el península Crimea pertenecía a la Unión Europea, a la Unión Soviética, a Rusia durante 34 años, no quiere recordar o mencionar que la península Crimea pertenecía 340 años a Imperio Osmano, que es Turquía. Eso no le interesa, solo está usando sus narrativas para engañar a la gente. Así termina esta segunda parte de la entrevista, en la cual obviamente vimos todo lo que fueron estos primeros momentos. No me respondió la pregunta de aceptarlo, pero sí nos dio luces de lo que fue el inicio de la guerra, ya cómo se desarrolló, cómo se ha llevado y cómo ha tratado el gobierno ucraniano la llegada de armamento, el apoyo de las fuerzas extranjeras, no solamente voluntarios, sino de toda la inteligencia estadounidense. ¿Y qué piensa del futuro de la guerra? Lo veremos después del corte comercial. Seguimos en Punto de Vista. 5 de la tarde, 51 minutos en la recta final de Punto de Vista. Nos queda, Cristian, todavía un bloque más con nuestro invitado internacional. Sí, ahora entramos en esta tercera parte de la entrevista, donde ya exploramos lo que es la actualidad de la guerra, principalmente lo que han sido los apoyos que ha recibido el ejército ucraniano por parte de todas las naciones del mundo, cómo ha cambiado esto, la balanza a favor del ejército ucraniano y qué considera el representante Ruslan Spirin que será el futuro de la guerra, hasta qué punto peleará el ejército ucraniano. Ya lo escucharemos en esta tercera parte. Señor representante especial, queremos preguntarles sobre el transcurso de la guerra. Cuando en los primeros meses el mundo vio la barbarie de la guerra, cómo Rusia invadía a Ucrania, pero con el paso del tiempo lo que parecía el paseo de Putin al que usted hace referencia se convirtió en una guerra de largo aliento. El pueblo ucraniano resistió. ¿Cómo pudo, Ucrania hacerle frente a ese ejército que usted ha calificado como 30 veces más grande que el ejército ruso? ¿Ha recibido ayuda de países extranjeros? ¿Y cómo ha sido el desarrollo de la guerra para que Rusia, incluso al final del año pasado, terminara, en retirada? Le voy a explicar muy rápido. Primero, que somos ucranianos, no estamos acostumbrados de rendirnos.
con armas o sin armas. Aquel entonces no teníamos armas y como he mencionado, los líderes del mundo no creían que íbamos a resistirnos más de 3 días, igual que Putin lo creía. Pero sucedió que nuestro ejército, aunque no era preparado para esto, fue apoyado por toda la población de Ucrania, igual como apoyamos a nuestros ciudadanos, nuestros estudiantes muertos contra el gobierno aquel entonces. Igual nosotros levantamos todos como uno, creamos de inmediato entre los civiles defensas territoriales por todas partes de las ciudades de Ucrania, guardias civiles, resistencia en los lugares, territorios ocupados por Rusia. Y Putin no lo esperaba. Él creía que todos vamos a recibirlo aquí con las flores, gritando que gracias a Dios vino nuestro Dios. No, señor, él creía que en el territorio fronterizo con Ucrania, la gente habla ruso, entonces quieren ser parte de Rusia, pero esa gente hablando ruso quería y sigue siendo a los ciudadanos de Ucrania. Eso también es otro pretexto falso que usa Putin comenzando esta guerra. Por ejemplo, ustedes, señores, al parecer hablan español. Eso no quiere decir que España tiene derecho de conquistar los territorios donde la gente habla español. ¿O sí? Ustedes son ciudadanos de su país, sin importar que hablan español. Igual esas personas que también hablaban ruso eran ucranianos. Pero Putin pensaba de manera distinta. Así que cuando nos levantamos todos, nos juntamos de una vez, y pues la resistencia nos permitió aquel entonces, no teniendo las armas, pero con el heroísmo de nuestra gente, civiles y del ejército, no solamente detenemos a estos invasores ocupantes, sino nos expulsamos del territorio de Ucrania. Y en ese un año ya hemos liberado casi 50% del territorio previamente ocupado por Rusia. 50%. Ahora se queda como 18% bajo la ocupación rusa. Es, por cierto, mucha cosa, aunque suena 18 y qué. Ucrania es el país más grande del mundo, de Europa, con el territorio de 603.000 kilómetros cuadrados, es más grande que España y Portugal juntos. Así que 18% se representa como 100.000 kilómetros cuadrados. Así que es mucha cosa. Pero cuando nos liberamos los territorios de nuestra tierra, le liberamos como más de 480 pueblos. Nosotros encontramos en esos territorios cosas terribles como campos de torturas, fosos comunes con miles de cadáveres de los civiles, de 4 años hasta 89 años, con familias completas con marcas de violaciones y tortura. Eso es lo que está sucediendo en todo el territorio ocupado por Rusia durante un año. Esos ucranianos que están viviendo bajo la ocupación, pues tienen esta como trata de personas de parte de esos ocupantes. Están sufriendo de las violaciones y torturas. Y simplemente por eso no podemos dejarlos así bajo la ocupación, porque están rezando a Dios para que los libere el ejército ucraniano un día. Pues no podemos dejar a nuestra gente, a nuestros familiares, ahí bajo esa ocupación. Así que no teníamos aquel entonces armas, pero estamos muy movilizados y muy bien motivados para expulsarlos. Y luego ahora ya estamos comenzando a recibir armas de parte de nuestros socios. Señor Ruslan, precisamente en ese sentido, esta llegada masiva de ayudas militares que mes a mes fue creciendo en cantidad y calidad, sumado a las sanciones, que equilibró la balanza entre ambos países e incluso la ha llegado a inclinar a favor de Ucrania, han representado también un gran número de pérdidas masivas. Ucrania es un país que tiene poco más de 40 millones de habitantes
mientras Rusia tiene más de 143. Hay mucha falta de claridad en los números, pero conocemos una cifra aproximada de más de 200.000 bajas entre ambos bandos. ¿Qué tanto cree que se puede extender este conflicto? ¿Puede Ucrania mantener esta guerra a largo plazo? Y de no ser así, Ucrania va a mantener esto hasta la muerte de nuestros enemigos. Simplemente no vamos a rendirnos para nada. Nunca, jamás. Porque Putin pensaba que va a destruir nuestras relaciones y relaciones entre los socios en Europa, y resulta que él nos unió. Ahora somos muy consolidados, sólidos, como dentro del país, tanto con nuestros vecinos y con nuestros socios por todas partes del mundo. Prácticamente él no cumplió con ninguna de sus tareas principales o sus metas, y pues esto quiere decir que está perdiendo. Y en la ONU, por ejemplo, cuando ayer votaron a favor de la resolución 141 países del mundo apoyando a Ucrania, condenando a Rusia y obligando a Rusia a retirar sus tropas del territorio de Ucrania sin excusas, sin pretextos, están obligados de retirar sus tropas, están obligados de parar de lanzar cohetes y bombardear las ciudades civiles, están obligados de devolver los deportados a la fuerza, ciudadanos ucranianos y los niños que están adoptando en las familias rusas para crecerlos, enseñarlos como si fueran rusos o esclavos, no sé qué. Rusia está obligada por todo el mundo, toda la comunidad internacional, de terminar esa guerra. Por eso sí, vamos a ganar. Perdonen, señores, ya tengo otra entrevista con ustedes. Sí, claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Cualquier otro momento también, llámame y voy a explicarles en cualquier momento que quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ruslan. Que le vaya bien. Juntos venceremos. El pueblo unido jamás será vencido. Ustedes lo saben. Con esa frase, juntos venceremos, cerramos la entrevista con el señor Ruslan, que como escucharon, se está presto a brindarnos futuras intervenciones cada vez que queramos conversar, discutir y poner en perspectiva todo lo que está sucediendo en este conflicto, que hoy cumple un año y quizás le espera mucho tiempo más. ¿Cuál será el futuro? No lo sabemos, es completamente incierto. Muchos esperaban que hoy 24 Rusia quisiera tomar acciones conmemorativas, en el mal sentido, para recordar el duro golpe que había lanzado a la moral ucraniana. Sin embargo, no hubo nada fuera de lo común, manteniendo lo común en una guerra constante que se mantiene a lo largo de todo el frente del Donbass, Zaporilla y Jersón. ¿Qué sucederá a futuro? Ya lo iremos viendo en nuestras próximas ediciones de Punto de Vista. Le reitero desde aquí el agradecimiento al señor representante Ruslan Spirin y a nuestro director Andrés Molina, que nos acompañó en esta transmisión. Muy bien, Cristian, de esta manera llegamos al final. Un invitado internacional, por supuesto, para conocer bien a fondo, a detalle, lo que ha sucedido desde esa fecha hasta este entonces. Esto podríamos decir, Cristian, todavía va para largo. Ucrania no va a dar su brazo a torcer. Sí, y Rusia no se va a rendir, ¿no? No, ninguno de los dos bandos considero que dará el brazo a torcer, por así decirlo, pero realmente hemos visto cómo la balanza ha llegado a tornarse a favor de Ucrania y deja cada vez a Rusia con menos opciones para avanzar. Obviamente es una Rusia que sigue manteniendo muchos soldados en sus reservas, mucho armamento letal y mucho armamento el cual queremos y esperamos que nunca se ponga en el campo de batalla como lo son las armas nucleares. Muy bien, Cristian Cárdenas, nuestro analista internacional. Cristian, gracias como siempre, feliz fin de semana y si Dios lo permite el próximo viernes aquí nos escuchamos. Igualmente, John Anthony, feliz fin de semana a todos nuestros oyentes.